Continuamos con la siguiente ponencia, que lleva el título Gobernanza y One Health, que va a ser impartida por Rafael Laguens García, veterinario de la Universidad de Zaragoza, presidente del Colegio de Veterinarios de Soria. Actualmente es el presidente de la Asociación Mundial Veterinaria. Ha estado como presidente y vicepresidente de la Federación de Veterinarios de Europa. En su carrera profesional ha estado trabajando como veterinario rural y luego, posteriormente, muchos años en salud pública. ¿Vale? Paso la palabra a Rafael Laguens. Buenos días a todos. Quiero empezar agradeciendo al presidente del colegio y al Colegio de Veterinarios de Zaragoza por la invitación y a todos vosotros por estar aquí. Cuando Jesús me llamó para ofrecerme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros, me dijo el título, me dijo Gobernanza y One Health, y él vio mi duda y me dijo, bueno, si quieres puedes cambiarlo. Finalmente opté por dejarlo, pero antes de optar por dejarlo miré un poco el diccionario para repasar qué era eso de gobernanza, y gobernanza es gobernar especialmente, y aquí subrayo, eficazmente y adecuada a los fines. Y luego revisé un poco los diferentes conceptos que ya se han revisado hoy, pero destacando las cuestiones que me parecían. El concepto lo tenemos todo claro, cuál es, pero he querido hacer el énfasis dentro de la OIE, interdependencia, y cuando la OIE considera One Health y la implementa, tiene en consideración esta frase que he puesto aquí, pero señalo una colaboración global, comprender y gestionar los riesgos para la salud del planeta. Me ha llamado mucho la atención cómo actualmente la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, habla de planeta. Yo estoy de acuerdo con ello. Y abogar por ecosistemas sostenibles, hemos hablado ya de sostenibilidad, la está hablando Santiago, y más equilibrados. Pero es que además he puesto otra nueva definición, no nueva, una definición de One Health, todas dicen más o menos lo mismo, y es la que aplica la Unión Europea en el último programa de salud que ha hecho y que ha salido el año pasado, y habla de un enfoque multisectorial que reconoce, esta normativa, este programa está hecho para la salud humana, y es por primera vez, lo hablaré después, cuando se habla de una salud y se define como un enfoque multisectorial que reconoce que la salud humana está vinculada a la salud animal, medio ambiente, etc. Y además habla de acciones para hacer frente a esas amenazas y trabajar en esa tridimensionalidad. Y como ya ha dicho Mónica, que soy presidente del Colegio de Veterinarios de Soria, pero entiendo que cuando Jesús me llamó, no me llamó porque era del colegio vecino, sino porque soy presidente actualmente de la Asociación Mundial Veterinaria. Con lo cual, además de hablar de lo que os he dicho, pues voy a hablarlo desde una perspectiva global. No voy a entrar mucho en lo concreto de aquí de España o de Soria o de Zaragoza. Y simplemente para deciros desde qué perspectiva vengo, la Asociación Mundial es una especie de federación de asociaciones de veterinario que reúne unas 94, bueno, esto va aumentando continuamente. Hace poco hemos recibido la solicitud de Palestina, de la Asociación Veterinaria de Palestina, y estoy muy contento porque hace unos meses ya es socio también Israel, con lo cual es una noticia reciente de la que estoy muy contento. El número de veterinarios está creciendo continuamente. Podemos estar, veterinarios que pertenecen a esas asociaciones en torno a los 600.000, y esas asociaciones no están todas las del mundo, pero yo diría que están las más importantes. La EVMA, que es la Asociación Veterinaria Americana, que se ha mencionado, Juan, cuando en la iniciativa One Health ha tenido mucha importancia esta asociación y Estados Unidos en general. Aquí menciono la mexicana, la británica, la sudafricana, la japonesa y la australiana, solo por hablar de varios continentes. Tratamos de ser la voz global de la profesión ante los organismos internacionales, las organizaciones internacionales, y promovemos la salud pública, el bienestar y la sanidad animal, la educación, y de una manera global. Y además estamos muy comprometidos con One Health. Y en este sentido tengo que decir que dentro de nuestras prioridades estratégicas para este tiempo, una sola salud es una prioridad concreta.
la educación veterinaria, el bienestar animal y el buen uso de los medicamentos. Todas están interconectadas y todas son conceptos de One Health. Y, por supuesto, otra cosa importante también es tener un desarrollo organizativo adecuado para cumplir nuestros fines, ser visibles, que siendo visibles damos visibilidad a la profesión a nivel global y, además, mantener alianzas. Dentro de esas alianzas tenemos un memorando de entendimiento con la OIE, con la FAO, con la Organización Mundial de la Salud. Tenemos buenas relaciones, y hablaré de ello también, con la Organización Médica Mundial, nuestra contraparte, y por supuesto con la Asociación Mundial de Veterinarios Especialistas en Medicinas Animales, con los estudiantes, los militares, las diferentes asociaciones, también con ONGs y con organizaciones que representan al sector productivo a nivel mundial. Es lo que digo ahí, socios. Y en inglés se dice stakeholders, no sé cuál sería, personas o entidades con las que tratamos de trabajar. Ya se ha hablado de Hipócrates y se ha hablado de Virchow. Yo lo que os propongo, o lo que he hecho, me parecía un poco complejo, pero quizá como veterinario he querido ir a la etiología. Entonces voy a hacer una presentación un poco etiológica, tratando de analizar las causas de la interconexión entre el concepto de One Health y la gobernanza. Dijéramos, sí, la gobernanza, hablando como la he dicho anteriormente. Curiosamente, estas dos personas que yo pongo como precursores del concepto One Health son médicos los dos, ni más ni menos que Hipócrates es el médico por excelencia. Y evidentemente hay un tratado que es el tratado sobre los aires, las aguas y los lugares, donde claramente ya en el siglo de Pericles, en el siglo IV antes de Jesucristo, ya hablaba y era consciente de esa interconexión entre el medio ambiente, la salud humana y también, en algún caso, aunque lo especifica menos concretamente en este tratado, la salud animal. Él era consciente de que la salud del hombre estaba muy relacionada con esa pata concreta que es el medio ambiente y él lo tenía muy claro. Y además de eso, él fue médico en esa época y entiendo que él ya hacía una cierta gobernanza de esas ideas y de ese conocimiento, porque era médico de una ciudad o de otra ciudad. Y Virchow, que también es médico, decía esta frase que es muy contundente: entre la medicina humana y la medicina veterinaria no existen líneas divisorias ni deben existir. Curiosamente también, él, aparte de tener estas ideas, él no solamente era médico, sino que fue político. Él estuvo en el Ayuntamiento de Berlín, entiendo que como concejal, y allí, sabéis que fue uno de los precursores de la inspección en mataderos. Además de eso, estuvo involucrado en alguna lucha contra enfermedades, contra epidemias de tifus, trabajó en el alcantarillado de la ciudad de Berlín, es decir, que se implicó en la gobernanza. Una cosa es el concepto, que hemos dicho que ya Hipócrates, y otra cosa es la realidad. A mí me gusta poner esta diapositiva. Si alguno habéis visto alguna de mis presentaciones, podréis haber visto esta diapositiva, pero yo utilizo varias de las y les doy un concepto un poco de acuerdo al tema, y en este caso el reto que me propuso Jesús me ha hecho ver otra visión de mi presentación. Y entonces, concretamente, esto es un artículo de la revista Science que creo que se publicó en el 2011. No recuerdo si es en el 2011, perdón, en el 2021. No recuerdo si fue en el 21 o en el 20, creo que fue en el 21. Entonces es sobre el virus. Había un virus bovino que fue el precursor del virus de la peste bovina, muy importante para nuestra profesión, como diré más tarde, y del virus del sarampión. Este virus estaba circulando desde el año 4000 a.C. Entre las poblaciones de rumiantes y las poblaciones humanas. Como las poblaciones humanas en ese momento, y entro en el ámbito municipal, o sea, de las ciudades, como las agrupaciones humanas en aquella época eran muy pequeñas, cuando el virus llegaba a la población humana, moría prácticamente en ella. No tenía una población suficiente para mantenerse en la población humana. Pero
Cuando las poblaciones humanas, y entramos en la civilización, en Babilonia, empezaron a tener un tamaño de entre 250.000 y medio millón de habitantes, ya había una población suficiente humana como para que ese virus se hiciera endémico en la población humana y se hiciera y de él surgiera el virus, la enfermedad del sarampión, ¿no? Y esto todo se hizo en el año 2021 porque se hizo con un estudio de unas muestras de una niña enferma de sarampión que murió en el 1912, creo recordar, y se hizo a través de la secuenciación del genoma y todas estas cosas que yo no soy experto, pero evidentemente es ciencia. Quiero decir con esto que antes del concepto la realidad era esa. Esos habitantes de Mesopotamia tenían el virus, lo pasaban entre animales, padecían la enfermedad, pero obviamente no tenían el concepto. Con lo cual la realidad es la realidad y ha sido siempre así. Desde que el hombre es hombre, los animales son animales y el entorno es el entorno. Y digo que es importante esta enfermedad, la peste bovina, porque el primer congreso internacional de veterinaria que se hizo en 1863 y que es el precursor de la asociación que ahora mismo pues, tengo el honor de trabajar para ella y ser el presidente, convocó ese congreso en Hamburgo en el año 1863 por un problema principal, por la peste bovina. La peste bovina se transmitía a través de los animales que se vendían de un país a otro en Europa con total facilidad. Y ellos, los veterinarios que estaban en cada uno de los países, se dieron cuenta que no eran capaces se pasaban la bola, que había que hacer algo. Y eso solo no era local. Por tanto, hicieron un congreso, estos dos profesores que hay ahí mandaron una carta a las escuelas de veterinaria y a las revistas de veterinaria que había en la época y dieron la idea de reunirse. Se reunieron y los temas de los que hablaron podéis ver que son One Health, distribución geográfica de las epizootías, estadísticas del tráfico internacional y propagación, procedimientos de acción sanitaria, gobernanza, dijéramos. Y las enfermedades eran peste bovina, como he dicho, que era el objetivo fundamental, el que más le preocupaba, pero otras que tenemos todavía entre nosotros, fiebre aftosa y dos claramente One Health, rabia y tuberculosis. Es decir, ya la profesión veterinaria vio la necesidad de que era consciente, porque sin utilizar la palabra, siempre hemos trabajado los veterinarios en One Health, pero se pusieron manos a la obra. En los congresos siguientes, la peste bovina siempre estaba ahí, durante esos 10 años, esos 20 años que van de 1863 a 1883. Y no solamente la peste bovina, sino ya hablaban de que se debía hacer una reglamentación sanitaria, gobernanza. Estaban pidiéndolo. Las universidades o el veterinario individual no lo podía hacer. Estaban exigiendo esa gobernanza. Además, se hablaba de desinfección de los medios de transporte, en este caso el ferrocarril, la rabia una vez más, la organización de los servicios veterinarios, la enseñanza para resolver esos problemas, que se adaptase. Y he querido señalar algo aquí que también está muy de moda actualmente, o la tenemos muy de actualidad en la profesión en España, y ya en el año 1883 se hablaba del derecho a dispensar medicamentos. Y esta es la explicación por qué la peste bovina era importante en los años 1860, porque prácticamente todo el continente europeo, asiático y africano estaba lleno de esta enfermedad que tenía unas consecuencias, aunque no afectaba directamente a los seres humanos, pero sí que tenía unas consecuencias en las cabañas ganaderas que hacían que realmente no pudieran sostenerse adecuadamente. Con lo cual creo que era el consejero quien hablaba de la importancia en la historia de las epidemias, y realmente era importante, porque realmente causaba pues, hambre en la población, etc. Problemas también de One Health. Si no tenemos para comer, desde luego la salud no es muy boyante. Y hablando de gobernanza, y como he dicho, mi perspectiva va a ser global, el primer órgano de gobernanza global fue la Sociedad de Naciones, que se creó en el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en 1919. Y ya ese comité, esa Sociedad de Naciones, tenía un comité económico
que proponía facilitar el comercio internacional de animales y sus subproductos y luchar contra la tendencia, a menudo muy evidente, de muchos países a explotar las razones sanitarias para proteger su economía. Como he dicho anteriormente, los países jugaban a no declarar, a declarar. Bueno, entonces no había declaración obligatoria. Pero fijaros que ya en el precursor de lo que hoy son Naciones Unidas, ya se dio importancia al tema de la reglamentación, la gobernanza de las enfermedades animales. Y aquí hago una referencia concreta de la OIE. La OIE, dentro de su boletín, hizo hace unos años una breve historia de la OIE, y en esa breve historia de la OIE estaremos de acuerdo que la OIE, la Organización Mundial de Sanidad Animal, es el órgano de gobernanza global por excelencia de la sanidad animal. Entonces, en ese artículo sobre la historia, habla de que ya en los congresos veterinarios anteriores se habló de la necesidad de crear una organización internacional de lucha contra las epizootías. Hablo en los congresos, y en otro, posteriormente, la necesidad de haber una reglamentación, y de hecho se creó o se escribió, que ha sido un poco la base de la reglamentación contemporánea. Y la OIE dice que a raíz de la experiencia de esos congresos, ya el gobierno francés hizo una propuesta de crear esa organización. Y algunos diplomáticos de esa sociedad de naciones que os he enseñado antes se pusieron en marcha para crear la Organización Mundial de Sanidad Animal, Oficina Internacional de Epizootías, que finalmente se creó en París en 1924. Y señalo aquí, 1924. La ONU se creó en 1945 y, por tanto, la FAO se creó unos meses después. La ONU se fundó en junio del 45, la FAO en octubre del 45 y la OMS todavía más tarde, en 1948. Es decir, que nuestra primera órgano de gobernanza de la sanidad veterinaria, de la sanidad animal, se creó antes del de la sanidad humana. Mi explicación, o mi teoría, yo creo que es que porque la ganadería tiene una importancia económica fundamental y de otros, y quizá esa importancia económica hizo acelerar este tipo de... Pero bueno, y finalmente, con la creación de la OIE y desde luego el trabajo de muchos veterinarios y otras personas a lo largo de estos siglos, finalmente en 2011 se consiguió erradicar la primera enfermedad animal, que es la peste bovina. Volviendo a hablar de las ciudades, hablé de las ciudades al principio de Babilonia y del origen, de la importancia para las enfermedades humanas. Actualmente, yo creo que Juan Carlos ha hablado de cómo van creciendo las ciudades. Lo que veis ahí a la izquierda no es ninguna tinción de ningún tejido, es una conurbación, que es más de una metrópoli, de China, que se llama el Delta del Río de las Perlas. Ahí viven unos 60 millones de habitantes en unos 40.000 kilómetros cuadrados, y ahí están las ciudades de Hong Kong, Macao, Guangzhou, que es Cantón, y otras muchas. Y hay un artículo chino, que tiene un título muy curioso, la epidemiología molecular del SARS, un cuento de hadas chino para el control de las enfermedades emergentes. Este artículo es del 2007, me parece, pero se refiere a la epidemia SARS de 2002-2003, el SARS-CoV, el síndrome de respiratorio agudo, y habla en ese artículo pues, de las civetas, de los mapaches, de los murciélagos de herradura, etc., de los mercados húmedos, de los restaurantes que comen cualquier tipo de animales, lo que ellos llaman wild flavor, sabor salvaje, que tienen esa tendencia a comer cualquier animal. Ellos dicen en broma, cualquier cosa que tenga cuatro patas excepto la mesa. Y ahí habla, ese artículo chino habla, mejorar el comportamiento, el conocimiento y la comprensión de la distribución de huéspedes y reservorios, las interacciones animal-animal, humano-animal y la diversidad genética de los virus transmitidos por murciélagos para prevenir brotes futuros. Como digo, en 2007. Ahora estamos en otra cosa que tiene mucho que ver
algo que se llama también SARS-CoV. Como digo, estamos en una epidemia que tiene un origen, nuevamente, en la civilización, en las ciudades de hoy en día, las conurbaciones, que van creciendo cada vez más. El concepto One Health realmente se inició en esta reunión, en este seminario de 2004. Digo el concepto, las palabras quizá, porque en estos principios de Manhattan se hablaban de One World, One Health. Hemos quitado lo de One World y nos hemos quedado con One Health. En este seminario asistían especialistas de la OMS, la FAO, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, los centros, el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, en fin, varios expertos de diferentes organismos internacionales. Y se hablaba de enfermedades, curiosamente, aquí lo que motivó a hacer este seminario fue los recientes brotes, para aquel entonces, del virus del Nilo occidental, de ébola, del SARS, de la viruela del mono, de la encefalopatía espongiforme bovina, de la influencia aviar. Como vemos, desde mucho tiempo la profesión veterinaria y la humanidad va trabajando con diferentes enfermedades que cuesta mucho controlar y, por supuesto, erradicar, ¿no? Con lo cual, es una cuestión de procesos muy largos. Y cuando se habla yo creo que es pertinente hablar un poco de historia, porque cuando hablamos de pandemias, afortunadamente las pandemias no ocurren todos los días, ocurren en periodos de tiempo que pueden ser 100 años, etc. Con lo cual hay que revisar un poco la historia para ver cómo funciona, ver el origen. Y de los 12 principios que tenía los principios de Manhattan, me he quedado con los que tienen que ver con la gobernanza, porque es el título de la charla. Aumentar la inversión de la infraestructura mundial de salud humana y animal. Crear relaciones de colaboración entre los gobiernos, gobernanza, la población local, comunicación y los sectores público-privados, comunicación y gobernanza. Proporcionar recursos y apoyos adecuados para las redes mundiales de vigilancia de la salud y la vida silvestre. Invertir en educar y sensibilizar a la población mundial e influir en el proceso de elaboración de políticas. Nos quejamos muchas veces de que no nos hacen caso con el tema de One Health, y es verdad, pero porque es un proceso que requiere mucho tiempo, mucha comunicación, mucha insistencia y mucha paciencia. Los principios de Manhattan eran un desideratum, pero realmente a nivel global, cuando se ponen en marcha las organizaciones globales, aunque desde el 2004 la OIE, la FAOMS y la OMS, a raíz de las epidemias de gripe aviar, empiezan a tener una serie de consultas técnicas para tratar de buscar soluciones para esa enfermedad. Pero no es hasta 2016 cuando realmente hay una posición común aprobada firmemente por esas tres organizaciones y fijan unos sistemas de colaboración en que, en esa nota descriptiva que ellos hacen, esa nota descriptiva tripartita, determinan la distribución de responsabilidades entre las tres, la coordinación de actividades, la cooperación multisectorial y tratar de conseguir alianzas sólidas. Ya estamos hablando de gobernanza seria de instituciones, porque no nos olvidemos que la OIE está compuesta por lo que vendrían a ser los ministerios de Agricultura de cada país del mundo. La FAO y la OMS son instituciones de la ONU, que son la representación, están constituidas por nuestros representantes de cada uno de los países. Con lo cual estamos hablando de gobernanza. Si queréis, a nivel global, que es el título, pero esto después tiene que ir permeando. Quiero hacer otra reflexión. Aunque la mayoría de aquí somos médicos, la mayoría de aquí somos médicos veterinarios, hay algún médico humano. Entonces, evidentemente siempre es mejor, sería bueno que hubiera más médicos, pero me quiero dirigir un poco, a mí me llama mucho la atención esta diapositiva, que repito siempre que puedo, sobre todo si hay médicos, porque en esta diapositiva vemos la distribución, el porcentaje de la distribución de mamíferos en el planeta. Creo que esta es de 2016, supongo que habrá cambiado poco. Y los humanos somos un 34% de los mamíferos que habitan el planeta. Con lo cual, claramente, a nivel global, tenemos que tener en cuenta a nuestros compañeros de planeta. Nosotros como veteranos lo sabemos, pero quizá esta es una de las razones que tenemos que tener para que otros
comprendan más este asunto, ¿no? Y luego, también aquí tenéis un reparto de más o menos la distribución de mascotas en los hogares del mundo, y en una encuesta recientemente, de hace unos años, respondían casi tres cuartos de los dueños de mascotas describen a sus mascotas como miembros queridos de su familia. Como todos sabéis, realmente los animales se han convertido en eso. Y eso implica una convivencia muy estrecha entre los animales. Es decir, una razón muy de peso para que cualquier responsable vea que los ciudadanos, que son votantes también, tienen una convivencia con esos animales a nivel global y en su propia casa, en lo local, más local que nuestro propio domicilio, y en el planeta tenemos esa estrecha convivencia. Creo que ha sido también el consejero quien ha hablado como decía él, de corporativismo, bien entendido y mal entendido, y que One Health tiene que ser generoso. Muchas veces yo oigo que esto es una cosa de médicos y veterinarios. Yo creo que es más amplio, y entonces ya en Veterinary Records, que hicieron una serie de publicaciones junto con el equivalente británico en el médico, creo que es el British Medical Journal, sobre One Health, hace unos años también. Y a mí me llamó mucho un concepto que era One Health estructural, una salud estructural. Y decía, muchos de los profesionales permanecemos en nuestras áreas de actividad como si fueran silos, no viendo más allá de patógenos, hospedadores y aplicando soluciones solo técnicas, farmacéuticas, médicas o veterinarias previsibles. Y decía, una salud estructural pone el foco sobre las crisis estructurales, falta de sostenibilidad y los desequilibrios fundamentales, tanto del sistema global natural como de los sistemas globales sociales, que provocan las condiciones que permiten la aparición de enfermedades. Es decir, es multifactorial. No solamente son los patógenos, etcétera, y un poco también, yo creo que alguno de los ponentes anteriores hablaba de la tendencia que tenemos a la especialización en cualquier rama de cualquier profesión, que es fundamental, pero también yo creo que es fundamental tener la interconexión no solamente entre las diferentes profesiones, sino también entre las diferentes especialidades. Y recientemente, yo esto, claro, lo vengo repitiendo de hace mucho tiempo y bueno, evidentemente hay muchos ejemplos, pero tenemos un ejemplo muy reciente que estamos viviendo de lo que acabo de decir, y es la crisis de Ucrania. Los refugiados van con toda su familia y consideran parte de su familia a sus mascotas. Y la profesión veterinaria en toda Europa está respondiendo a esas mascotas, a la atención de esas mascotas y evitando que determinadas enfermedades como la rabia se trasladen al resto de Europa. Entonces, para mí, esto hay otros, las inundaciones, los volcanes, las guerras, desde luego, son, vamos a ver, podemos hacer mucho. Los veterinarios ucranianos han estado trabajando muchísimo en la sanidad animal, pero ahora mismo todo lo que han estado trabajando se viene al traste por una cosa que no es un virus, o bueno, no sé si es un virus o no es un virus, pero es otra cosa, ¿no? Hay un tema de sanidad animal que sí que ha tenido una atención muy fuerte desde el punto de vista de la gobernanza mundial, y es la resistencia antimicrobiana. Ya en 2016, todos los presidentes y primeros ministros del mundo, en una reunión plenaria de Naciones Unidas, hicieron una declaración política del alto nivel sobre la resistencia antimicrobiana. Y en esa declaración se dice que la resistencia antimicrobiana es el riesgo mundial más grave y urgente y que requiere una mayor atención y coherencia a nivel internacional, nacional y regional. Gobernanza. O sea, pero realmente el máximo órgano político mundial pone sobre la mesa ese tema. A raíz de esa declaración se crea un grupo especial de coordinación interinstitucional sobre la resistencia a los antimicrobianos, formado por el tripartito, lo que se ha venido a llamar el tripartito, que estuvo trabajando desde el 2017 hasta el 2019, y en su declaración final, que lo manda al secretario general de las Naciones Unidas, pide una respuesta sostenida de una sola salud,
para involucrar y unir a todas las partes interesadas en torno a una visión y unos objetivos compartidos. Es decir, ya de ese análisis se están pidiendo medidas, iba a decir concretas, medidas. Esto es difícil concretarlo. Quizá ese sea uno de los problemas. Y que sin un esfuerzo sostenido para contener la resistencia a los antimicrobianos, aproximadamente 2,4 millones de personas en países de altos ingresos podrían morirse entre 2015 y 2050. Habla solo de altos ingresos. Ahora mismo hay un grupo de liderazgo mundial sobre resistencia a los antimicrobianos que está trabajando en el asunto. Son grupos independientes de personas a nivel mundial y bueno, están trabajando sobre cómo plantear el tema de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Grupo independiente, lo leo para no olvidarme de nada, grupo independiente de asesoramiento y defensa a nivel mundial que trabaja para mantener la urgencia, el apoyo público, gobernanza una vez más, el impulso político y la visibilidad del desafío de la resistencia antimicrobiana en la agenda mundial de desarrollo, de salud y desarrollo. En este grupo, que está formado por diferentes expertos mundiales, hay un veterinario, que es que es el profesor Weiss, de Canadá, que tiene una conexión muy directa con la Asociación Mundial Veterinaria. Es un ejemplo más de que la salud pública y la salud y One Health lo tenemos que hacer desde el nivel local, municipal, como ha dicho Juan Carlos, como hay que hacer obviamente el día a día, a nivel regional, local, pero también a nivel mundial. Y la voz hay que llevarla, la voz de defensa de los intereses o de la perspectiva de la profesión veterinaria en un tema tan sensible y tan importante como son los antimicrobianos. Dejo de un lado los antimicrobianos específicamente y hablo del cuadro de expertos de alto nivel para el enfoque Una Salud. Aquí ya es una salud. Ahora el tripartito ha pasado a cuatripartito y yo creo que esto fue el año pasado, el 2021, se hizo una llamada de expertos y esta propuesta la hizo Alemania y Francia, pero la recogieron y la han impulsado la FAO, la OIE y la Organización Mundial de la Salud, y se ha añadido la pata del medio ambiente en la gobernanza mundial, que es la Agencia de Naciones Unidas para el programa para el medio ambiente de Naciones Unidas. Se hizo una convocatoria de expertos para hacer un plan de acción mundial a largo plazo y para evitar brotes de enfermedades. Se trata de analizar los conocimientos científicos sobre los factores de transmisión entre animales y humanos, elaborar marcos de evaluación de riesgos y de vigilancia, detectar deficiencias en materia de capacidad, de capacitación de los diferentes países, de capacidad de hacer las cosas, acordar buenas prácticas para prevenir los brotes de enfermedades zoonóticas y estar preparados para las siguientes. Es decir, la idea, pasar de la idea a lo concreto además para poder hacer entender a los que toman decisiones de qué es lo que hay que hacer. Ese grupo se presentó en una conferencia en mayo del año pasado y un poco es lo que acabo de decir, ¿no? Se trata de recopilar información científica y de prevenir y responder. Bueno, y de informar a los ciudadanos. Hablábamos de comunicación, de mandar mensajes claros, como alguien ha dicho, el mensaje es lo importante, pero además de una manera entendible y a los ciudadanos que son los que votan, en los países que pueden votar, y a los que toman decisiones. Aquí simplemente desayuno un poco más lo que hace este grupo de expertos. Ya veo a Mónica, aquí son los dos co-chair de este grupo, los dos presidentes. Hablaría más cosas, pero veo a Mónica. A nivel europeo, desde luego, sí que tenemos, se hablaba antes de bienestar animal y sí que creo que estamos, si nos comparamos con otros países, bastante trabajando en este tema, concretamente en un programa conjunto de investigación sobre One Health, en enfermedades transmitidas por enfermedades alimentarias de origen zoonótico y resistencia antimicrobiana y otros temas. Sí que hay una red de investigación que está funcionando bastante bien. Se ha hablado del plan antes, hay un plan de resistencia ante los microbianos europeo que
lo mejor que hay en el mundo. Santiago, tú sacabas el mapa del resto del mundo donde estaba en negro este tema. Hay mucho por hacer a nivel global. Y antes me he referido a el programa que actualmente se llama Programa de la Unión Europea ProSalud. Realmente este programa se viene desarrollando desde el 2002. Se ha hecho cada 5 años y ahora es cada 7 años para ese periodo. Y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habla en el artículo 1168 que debe definirse y ejecutarse toda la política y acción de la Unión para garantizar el alto nivel de protección de la salud humana. Pero sabéis que en la Unión Europea las competencias en salud animal son de cada Estado. Las de salud animal, las de salud humana, las de salud animal son compartidas, tenemos los reglamentos. Y lo que me llama la atención es que por primera vez la definición que he hecho al principio de mi intervención es que en un programa para salud humana se habla del concepto y del enfoque One Health. Otra cosa es lo que se vaya a hacer con él. Y nuevamente lo que ha puesto encima de la agenda europea esa definición o esa apuesta clara por One Health ha sido la pandemia de COVID-19 que tenemos. Los objetivos generales de este programa son mejorar y fomentar la salud en la Unión, hacer frente a amenazas transfronterizas en salud del futuro, mejorar los medicamentos y los productos sanitarios y productos que en una crisis, sabéis el problema que ha habido, hemos vivido todos, el problema que ha habido con las mascarillas y otro material de protección, se trata de evitar eso y reforzar los sistemas sanitarios, su resiliencia y eficiencia de recursos, que también se han visto muy resentidos por ser diplomático con esta pandemia. Los específicos me los dejo y sí que quiero hablar de Estados Unidos cuando se hizo la One Health Commission. Mandó una carta, que esa One Health Commission, habla Juan Badiola, la hizo la Asociación Veterinaria Americana y la Asociación Médica Americana, y entonces se dirigieron al presidente de Estados Unidos en una carta hablando de la importancia del enfoque One Health y pidiendo que se tomaran medidas. Pero en amarillo, no sé si lo leéis ahí, pero lo he querido poner hoy aquí porque hace referencia a la conferencia de One Health que se hizo en Madrid en el año 2015, organizada por la Asociación Mundial Veterinaria, la Sociedad Médica Mundial, el Consejo de Colegios Médicos y el Consejo de Colegios Veterinarios. Es decir, que de alguna manera, algo que hicimos aquí en España, llegó a Barack Obama como un argumento más para hablar de One Health y para tomar medidas sobre One Health. Hubo más cartas al presidente de los Estados Unidos, en este caso es de varios parlamentarios, y finalmente, en 2019, se iba a hacer un proyecto de ley sobre un programa de salud de One Health en Estados Unidos, pero yo creo que el anterior presidente de Estados Unidos este tema no le pareció interesante y se paró. Se ha vuelto a traer a la palestra y nuevamente pues hay un bill, en este caso, así lo dicen, para crear un programa de One Health a nivel americano, que básicamente consiste en desarrollar un marco nacional de One Health para coordinar las actividades federales bajo un programa de One Health. Lo que trata es los diferentes departamentos norteamericanos, agricultura, sanidad, exteriores, etcétera, que tengan una interconexión entre ellos con un enfoque One Health para ser eficaces y tomar acciones eficaces sobre One Health. Tampoco quiero dejar de decir esto, permíteme, Mónica. Recientemente, sabéis que uno de los que mandan, o los países que más mandan en el mundo se reúnen en el G20, se reúnen frecuentemente y toman decisiones. La Asociación Mundial Veterinaria, junto con otras asociaciones que defienden la sanidad animal, intervenimos en un foro previo que hay de la sociedad civil para poner sobre la mesa también de la agenda del G20 el One Health, el concepto de One Health y la protección de la sanidad animal. Todas estas cuestiones son muy complejas, muy complicadas y llevan mucho tiempo de hacer. Pero quiero hacer también constar que esa gobernanza no solamente es del sector público, el del sector privado y desde luego las multinacionales, en este caso las farmacéuticas, tienen una implantación muy grande, pueden mucho hacer y yo creo que muchas compañías, voy a citar solamente alguna del sector veterinario, están involucradas en One Health, hablo de MSD,
CEBA. CEBA tiene unas políticas internas y hablan One CEBA y ahí hablan de sostenibilidad. En fin, yo creo que asumir las compañías, y no solamente farmacéuticas, y no solamente farmacéuticas humanas, creo que las farmacéuticas, como el caso de MSD, que tienen 2 secciones, tienen mucho que hacer en One Health y lo van a hacer. Y finalmente la Asociación Mundial Veterinaria, también desde el año 2011, venimos haciendo, aparte de esas grandes reuniones con los médicos, hacemos también una cumbre anual. La última se hizo hace un mes en Abu Dhabi, en el congreso nuestro, que fue un congreso híbrido, y en el que el primer día ya de mi mandato como presidente, tuve el placer y el honor de hablar con Monique Lois, que es la directora ejecutiva de la OIE. Participó en esa cumbre anual sobre One Health, en la que el tema era el papel de la asociación público-privada en la prevención de la próxima pandemia. Esta es una foto de esa reunión de Madrid y la siguiente que hubo en Japón, en la que estuvieron los príncipes de Japón en la inauguración de la cumbre Y otra de las cosas que durante este mes de abril me ha tocado hacer es asistir a la reunión del Consejo de la Asociación Mundial Médica, en la cual el diálogo con la profesión médica es fundamental, yo lo veo fundamental, y ahí he tenido la osadía de poner una foto mía hablando con el presidente del Consejo, y estábamos hablando precisamente de resistencia antimicrobiana. Todavía los médicos no entienden muy bien, y hablo porque era la conversación que estábamos teniendo, la necesidad y el papel y la importancia de los antibióticos en la veterinaria. Y de alguna manera somos un chivo expiatorio, como si fuéramos los únicos que tenemos un papel en la resistencia antimicrobiana, cuando realmente los médicos tienen que ver los que utilizan y cómo los utilizan, ¿no? Simplemente el diálogo evidentemente tiene que ser entre compañeros y lo más. Y hablando de One Health, una iniciativa que hizo MSD precisamente, el movimiento One Health, pues en plena pandemia, varios médicos estaban tanto en atención primaria como en urgencias, luchando contra la pandemia, se dieron cuenta de que esta pandemia tiene un origen y se unieron al movimiento One Health. Quiero decir que no solamente hay que dialogar con la OMS, con Naciones Unidas, no solamente hay que dialogar con la Asociación Mundial Médica o con el Consejo General de Medicina, hay que hablar también con los compañeros médicos, ¿no? Porque ese diálogo yo creo que es muy importante. Y ya simplemente para acabar, se ha hablado, como habla ya la OIE del planeta, de la biosfera, la economía, la actividad económica, que es tan importante para la sostenibilidad de nosotros individualmente, de nuestras familias y de nuestro planeta, la tenemos que tener imbrincada, muy en cuenta en la biosfera. Tiene que estar en la biosfera y, por tanto, tiene que ser sostenible. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Hay una serie de preguntas. Voy a intentar resumir un poco, ¿vale? Una de las primeras que ha entrado es que igual hay parte de respuesta ya a lo largo de tu presentación, pero ¿cuáles son las líneas estratégicas de trabajo en asociaciones veterinarias a nivel mundial? Aparte de antibioresistencias, que creo que evidentemente ha quedado aclarada y que todos conocemos que se está trabajando en ello, claro. Sí, bueno, como la he dicho en mi diapositiva, desde luego One Health, si me dijeras una, One Health. Porque One Health engloba todo, incluyendo resistencia antimicrobianas. A nivel mundial hay que tener en cuenta una cosa, y ha quedado un poco de manifiesto en las intervenciones anteriores y en la mía. Somos unos privilegiados que vivimos en Europa, en tema de seguridad alimentaria, de disponibilidad de medicamentos, sistemas sanitarios. Podemos criticar todo lo que queramos al sistema de cada uno de nuestros países, pero estamos en el primer mundo. Cuando hablamos de medicamentos, cuando hablamos de resistencia antimicrobiana y hablamos de África, y lo ha dicho Juan Badiola también al hablar de la viruela del mono, allí lo que tienen es carencia de antibióticos. Aparte de que se haga mal uso también, ¿eh? Y luego que mala conservación. Hay en algunos países que la cadena del frío es muy difícil. Entonces, primero, un reto es esa diversidad,
pero hay que hacer acciones a nivel planetario, porque por mucho que luchemos contra la resistencia antimicrobiana, si el resto del mundo no lucha y hay gérmenes que multiresistentes, nos llegarán aquí, como con la pandemia. Entonces, un poco hay veces que cuando, desde una perspectiva de una asociación mundial, hay veces que es como una ONG. Porque sí, tenemos esas grandes asociaciones que os he dicho, pero luego tenemos otras que son muy recientes, con muy poca estructura, con poca historia, con poca... Entonces, unir todo eso, ese es un primer reto. Y luego, One Health, sin duda. Cuando hablo de One Health, hablo de todas esas enfermedades que hay ahora mismo, el problema de la peste porcina africana, ¿no? En muchos países. Aquí todavía estamos bien. Todas esas enfermedades que hay. Las pandemias, es que hay tanto... Yo creo que lo mismo que vemos aquí, ¿no? Todas esas... Y desde luego luchar contra la próxima pandemia. Yo creo que un reto es lo que estamos hablando de One Health, ponerlo en práctica. Pero ponerlo en práctica en el día a día. Yo mantengo y digo que muchos profesionales y muchos veterinarios lo hacen día a día. Yo no me rasgo las vestiduras, no digo, oye, simplemente hay que continuar por esa vía y aumentar esa actuación. No sé si responde a la pregunta porque daría para hablar mucho. Habla de One Health, sí que es un concepto un poco genérico, que igual cierto grado de concreción, un poco porque al final está claro que como veterinarios deberíamos ser prioritarios dentro de esa labor, pero bueno, al final estamos ahí como un poco colaterales. Pero tenemos que ganar nuestra posición. Mira, por ejemplo, se dice que ese veterinario que llevó la crisis alemana sobre el COVID-19, no me acuerdo del nombre ahora, no recuerdo el nombre ahora, que era un veterinario que estuvo... Es que, mira, los alemanes lo han hecho bien porque han puesto un veterinario. No, él es veterinario, estudió veterinaria. Se ha especializado precisamente en resistencia antimicrobiana y en resistencia... Y llegó a ser director del Instituto Koch de Alemania, que es el equivalente... Es decir, lo que nos dice es que como veterinarios estamos capacitados para hacer cualquier cosa. Y llegar al Instituto Koch o a cualquier otro instituto, dependiendo del país, Alemania es un país que reconoce los méritos y no busca al enchufado, sino que normalmente, como otros países, pone al que cree que es más capaz, ¿no? Entonces, no estaba ahí porque buscaron un veterinario. Un veterinario llegó al Instituto Koch y, por tanto, le correspondía gestionar la epidemia. Yo lo que creo, y ahí voy a decir una opinión muy personal, ni victimismo, ni ser negativo, ni ser negativo. Yo creo que el mensaje tiene que ser un mensaje optimista. Sabemos el mensaje, nosotros no lo conocemos y he tratado de explicarlo al principio, desde que se creó el primer congreso, ¿no? Yo creo que lo estamos haciendo desde siempre. Simplemente es mantener el rumbo, tener paciencia, no ser victimista, no ser negativo y adelante. Un poco en esa línea también va la segunda pregunta. La actividad veterinaria es importantísima para el desarrollo de la actividad Una Salud o One Health. ¿Por qué crees que no se reconoce este colectivo como sanitario? Bueno, yo me considero sanitario y lo reconoce la ley. La ley lo reconoce. Otra cosa es que se ponga en práctica. Todo lo que he dicho, un poco de One Health, los grandes organismos lo dicen, lo mantienen, incluso en la Unión Europea. Ahora pasa el siguiente paso. Yo he trabajado en un centro de salud y a un lado tenía médicos o enfermeras toda mi vida. Y yo, cuando era veterinario titular, había médico titular, enfermera titular. Claramente yo en España creo que somos profesión sanitaria. Otra cosa diferente es que se tomen las medidas que habría que tomar para que esa que está sobre el papel fuera más reconocido, ¿no? O fuera más útil para la sociedad. Pero nuevamente, de verdad que insisto en que no estoy de acuerdo con servir. O sea, no es que no esté de acuerdo, cada uno puede mandar el mensaje que quiera. Yo creo que ser más eficaz no siendo victimista. Yo no me considero víctima de nadie. Yo estoy orgulloso y veo que la mayoría de los veterinarios debemos de estar orgullosos de lo que hacemos. No somos víctimas. Que la sociedad los políticos, determinados políticos, bueno, tenemos que, es un proyecto, si no hemos acabado todavía de resolver todos esos problemas, sigamos en ello, tenemos que seguir. Pero yo creo que de una manera positiva, y amable, no con mal genio, no con mala... Creo que es más eficaz, a la hora de enviar un mensaje.
Muy bien, en último lugar, ¿por qué se ha tardado tanto en incluir la Organización del Medio Ambiente en el grupo de expertos? Bueno, cada país que lo... Yo digo que era... Yo quería hablar de lo global. No lo sé. Bueno, no lo sé. Bueno, sí, evidentemente. He hablado de la necesidad del diálogo con los médicos. Nos guste o no nos guste, en cualquier país del mundo, la profesión que dirige la sanidad, mayoritariamente, es la profesión médica. Porque los seres humanos, cuando nos falta la salud, vamos ante un médico. Ellos, ¿cuántos ministros de salud ha habido en el mundo que son médicos? Pues muchos. Habría que hacer una estadística. Y hay algunas estadísticas al respecto, sobre todo en determinados parlamentos. Otras profesiones, algún abogado, algún economista, pero otras profesiones no. Entonces, es fundamental el diálogo con los médicos. Y yo creo que en el diálogo con los médicos no puedes decir, oye, eres tonto que no sabes lo que es One Health. Porque nosotros sabemos lo que es One Health. Hablo, perdonadme que sea tan directo y tan... Pero tú no puedes decir, bueno, es tan evidente. Hombre, ¿cómo no sabes? Pues porque, como he dicho antes, estamos metidos cada uno en nuestro ámbito de especialización. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos ese concepto de One Health desde hace mucho tiempo? Porque las infecciones que nosotros tratamos en todas las especies que no son la humana. Entonces sabemos esa interconexión interespecie. Ellos no lo tienen tan interiorizado como nosotros. Además, se ha hablado de la importancia de... Nuestros animales están en un entorno, en el medio ambiente, más que los humanos que estamos en nuestra casa. Entonces, yo creo que es una cuestión de comunicación y no olvidemos otra cosa. Los médicos están de directores generales, etcétera, pero es que cada partido político en su comité, no sé cómo le llaman, comité interno que hace el programa de sanidad, son mayoritariamente médicos. Yo creo que el veterinario tiene que hacer política. También he hablado antes, nos tenemos que involucrar en política. Entonces, quizás somos muchos menos que los médicos, que los abogados y otros, y eso también nos hace que... Pero no, eso es lo que yo me respondo a mí mismo respecto a esa pregunta. Muy bien, pues lo dejamos aquí, si te parece. Muchísimas gracias, Gracias Rafael. a vosotros.